Bolsas y futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Bueno, pues la verdad es que entramos en julio, en verano quiero decir, en meses estivales, que esto lleva siempre una complicación añadida. Más que nada porque hay menos operadores de bolsa, hay algunos que se han ido de vacaciones y hay, por decirlo así, movimientos más extraños, muchas veces más volátiles, muchas veces se ejecutan stops y luego continúan subiendo. Es una situación un poco peculiar, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es adaptarse a cada momento y buscar la manera de trabajar en cada circunstancia. Bien, en el caso del IBEX lo que vemos es que ha hecho un amago de ruptura de la zona de los 8.000 puntos. Aquí cerró por debajo, el día siguiente abrió y volvió a cerrar por debajo. Aquí la verdad es que técnicamente asustaba mucho, pero fijaros lo que son las cosas, que cuando peor pinta, al día siguiente, gracias a los americanos, salimos subiendo y acabamos arriba. Ayer, sin embargo, caímos y acabamos otra vez en la parte alta. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que yo os decía, ¿no? Que en verano pasan estas cosas, que se rompen soportes y al final no pasa nada, y luego a lo mejor rompemos resistencias y tampoco pasa nada y vuelve a caer. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estos momentos de caída son los que se pueden aprovechar para comprar. Es decir, que ahora se puede hacer una operativa de comprar en caídas y aguantar sin stop y luego ya en las subidas ir saliendo. ¿Qué pasa? Que eso en efecto es un poco más arriesgado, porque si compramos un valor y no le ponemos stop y continúa cayendo y cayendo y cayendo, pues bueno, pues podemos perder bastante más, ¿no? No tenemos limitado tanto el riesgo, pero al final seguramente esta operativa, aunque en alguna a lo mejor perdamos más, a nivel general nos va a salir más rentable. Esa es un poco la idea. Técnicamente, rompimos esta tendencia alcista por debajo de la media 200. Esto es una situación fea, consolida, y aquí en teoría la ruptura de esto era caída otra vez hasta el inicio del movimiento, pero esta situación de que cuando ya ha roto vuelve otra vez al alza es una especie de fallo bajista con muchas veces implicaciones alcistas. Vamos a ver, ¿no? La clave va a estar la superación claramente de este nivel de aquí, de la zona de los 8.240, porque supondría una superación de máximos y mínimos decrecientes de muy corto plazo. Eso haría que, en teoría, fuéramos a buscar la zona de 8.500 y posiblemente superarla y volver a tener un tirón. Como os digo, espero un verano muy errático. Bien, el caso del DAX también tuvo una vela muy fea aquí. Esta fue el martes. Parecía que todo, se iba al carajo. De hecho, aquí perdía incluso los mínimos que marcó en marzo. Por muy poquito. Al día siguiente salió subiendo, pero se quedó ahí. Pero ya el jueves salió con violencia al alza y el viernes acabó muy arriba. Esto es bastante significativo porque cuando hay una vela así que además toca soportes, la superación de los máximos de la vela suele ser una señal de compra, y la hizo el viernes, coincidiendo además con la tendencia bajista, ¿no? Con la superación de la tendencia bajista. Si no fuera porque estamos en una situación errática de verano, diríamos que aquí lo más probable es que hayan subidas fuertes, pero ya veremos, ¿no? Ya veremos. De momento sigue siendo bajista, claramente, está la tendencia bajista, y en teoría esto es un rebote que podría llegar, a mitad camino de esta subida, y a partir de ahí ya veremos. En fin, de momento no ha querido caer más, no ha querido perder soportes, y eso no deja de ser una buena noticia, pero el mercado alemán claramente es bajista y hay que ir con mucho cuidado. En el caso del Eurostock también ha estado aquí amenazando niveles importantes, amenazando esta zona de mínimos, en la zona de los 3.380, y de nuevo desde ahí ha reaccionado. Es muy interesante la superación de esta vela negra, que la supera el viernes, y lo más probable parece que está gestándose el inicio de un rebote. En el caso de las bolsas americanas, el Dow Jones, las bolsas americanas son las que nos han salvado, ¿no? Cuando peor pintaba aquí en Europa, han acabado bien y ha hecho que en Europa un poco no fuera la cosa grave. Bien, aquí tenemos en el Dow Jones esta tendencia bajista, y aquí
parece que podría atacarla más o menos pronto y seguir ganando altura. Bien, el caso del SP. Bien, el SP vimos que al igual que el Nasdaq tiene una divergencia alcista, que es que aquí marca un mínimo por debajo del anterior y sin embargo el indicador no marca otro mínimo. Eso ya os dije que suele ser muchas veces una señal de que hemos visto un suelo o que el suelo está muy cerca. Pero no siempre pasa, entonces hay que estar atentos. Aquí, ¿qué hace? Bueno, pues tiene un primer movimiento al alza, corrige y vuelve a tener movimiento al alza. Bien, es bastante positivo esto. Si vemos ahora la tendencia bajista, vemos que, bueno, que pasa por aquí, que podríamos atacarla, pero lo más importante es que estamos por debajo de esta media 200 y que todo esto en teoría podría ser un rebote para continuar cayendo. Así que, bueno, pero ya os digo, ¿no? Yo creo que este verano realmente no va a haber un movimiento definitivo, ni al alza ni a la baja. Yo creo que esto más bien vamos a estar todo el verano aquí dando bandazos sin mucho sentido, pero por debajo de la media 200, con lo que en cualquier momento podríamos volver a caer. Y vamos a llegar a septiembre o a octubre, ya veremos, y ahí ya vamos a ver el momento definitivo. O bien las bolsas americanas son capaces de romper al alza y romper la media de 200, o bien después de una consolidación larga continúan cayendo. Esa es la gran duda que yo creo que hasta septiembre-octubre no se va a solucionar, no se va a dilucidar. Bien, el caso del Nasdaq también tenía aquí la divergencia alcista y este ya ha roto la tendencia bajista, ¿no? Quizás esto es bastante importante, aunque esta semana el Nasdaq, pues bueno, pues la verdad que lo ha hecho bien, ya ha roto la tendencia bajista. Y en fin, la cosa está en que podría tener un nuevo impulso. Los valores del Nasdaq han caído muchísimo. Aquí ha corregido entre el 50 y el 61,8% de la caída. Y en pura teoría podríamos estar en el inicio de un cambio de tendencia. Pero eso no lo sabremos hasta que se enfrente a la media 200 y sea capaz de superarla, consolidar por encima y continuar subiendo. Está bastante lejos. También aquí yo creo que va a pasar lo mismo, en todo el verano vamos a estar aquí dando vaivenes y habrá que aprovechar las subidas para salirse de valores y las bajadas para volver a entrar. Bien, pues esto en cuanto a los índices y vamos a ver ahora cómo lo han hecho las acciones, porque tenemos algunas ganadoras claramente y algunas perdedoras también muy claramente. Bien, el caso de ganadoras, la primera es Ferrovial, que sube un 7,35%. Y que viene de un periodo de muchísima volatilidad. Veis aquí como hay caídas fuertes, subidas, caídas, pim, pam, 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 pam. Y ahora hay una subida muy fuerte. Y en teoría, esta subida es buena porque supera el rango lateral, ¿no?, que tenía aquí de volver locos a todo el mundo, que era este de aquí más o menos. Después de este rango lateral, lo supera. En teoría eso implicaría subidas, pero también es verdad que aquí hubo un momento que lo perdió el rango, volvió a subir y volvió a hacer un poco el tonto. Yo creo que tiene que consolidar estas subidas, es decir, comprar aquí no se debe comprar porque lleva una subida muy fuerte. Aquí lo que habría que esperar es si aguanta la zona de 25-50, ¿no? Si aquí, aunque subiera a 27 y luego bajara y subiera una consolidación por aquí, por encima de los 25-50, ya sería una señal positiva. De momento, es un valor que yo estaría tranquilo, porque estas subidas y bajadas podrían no haber acabado, ¿no? Y desde aquí volver a tener otra caída fuerte. En fin, vamos a estar tranquilos. Solaria, sabéis que Solaria es una de mis favoritas porque estamos hablando de un valor alcista que está en el sector que a mí me gusta. Y que todo esto parece que debería ser una consolidación de la subida para continuar subiendo. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que ha iniciado una subida fuerte, ha venido caídas importantes, subida fuerte, caídas importantes, caídas, y no nos acabamos de fiar, ¿no? Yo creo que este verano cada vez que hayan caídas más o menos fuertes, se pueden tomar posiciones, y cuando suba, pues nos salimos, le ganamos ahí un poquito, y esperamos otra vez las caídas y ya veremos. Otra cosa es que a partir de septiembre-octubre que ya seguramente podamos tomar posiciones con stops en algún sitio y dejarla ver cómo lo hace.
Bien, Inditex, atención porque Inditex sorprende siendo la tercera que más sube en la semana. Y sorprende porque cuando un valor bajista se comporta mejor que la media, pues muchas veces hay que pensar que podría estar en el fin de la corrección. Bien, en el caso de Inditex a mí hay una cosa que me gusta y es que una vez tocada la media 200, esta caída no ha profundizado mucho. Es decir, que la subida ha sido más grande que la caída, ¿no? 2 pasitos para adelante, 1 para atrás. Por lo que si ahora fuera capaz de superar estos máximos, que marcó aquí el otro día en la zona de 24.15, posiblemente podría producirse un cambio de tendencia. Es decir, podría la media 200 cambiar y de tener tendencia negativa pasar a tener tendencia positiva. Lo que pasa es que ese cambio no va a ser fácil. Si lo superara tendría que aquí habría una lucha bastante grande porque habría muchos vendedores y debería pues superar esa presión bajista y decirnos que el precio es capaz de aguantar por ahí encima. Quiero decir que es un valor para vigilar, pero de momento para no entrar todavía. Acciona sí que es un claro valor alcista, sí que es un valor de los que yo os digo que me gusta y que se puede mantener para medio y largo plazo. Aunque es cierto que yo, por ejemplo, el viernes vendí, la tenía en cartera y la vendí recogiendo beneficios fiel a mi, a mi estrategia que he definido para estos meses, ¿no? Para los meses de julio y agosto. Esta estrategia que yo defino para cada temporada, para cada época y que yo voy día a día dando mis órdenes para mi cartera, la podéis tener disponible vosotros a tiempo real. Es decir, yo cada mañana a las 8 de la mañana os envío al WhatsApp unos mensajes sobre cómo están las cosas, cómo lo ha hecho la bolsa americana, cómo va a salir el IBEX, qué valores me parecen interesantes, qué posiciones tengo yo de compra y de venta, si tengo algún stop, por qué, si recojo beneficios, que ahora en estos meses recojo muchos beneficios. De hecho, las últimas operaciones, pues eso, ¿no? He recogido beneficios tanto en Netflix como en Acciona toda esta semana. Y también en ENCE. En ENCE le ganamos más de un 10%, un 12%, creo recordar, sí, un 12,25%. No, al final le sacamos un 10 casi un 10%, un 9 y pico por ciento. Le habíamos puesto para ganar el 12 y pico, pero como vimos que no llegaba, pues bueno, nos conformamos con el 9 y cerca del 9%. Pero bueno, 3 operaciones ya positivas, aunque también os tengo que decir que tengo algunas operaciones con pérdidas latentes, ¿no? Porque he invertido en banca, como ahora veréis, que ha caído bastante. Si quisierais tener estos avisos en el móvil y la posibilidad de poder preguntarme por algún valor que vosotros sigáis y que queréis que yo os analice, podemos charlar, me enviáis un mensaje en la página de Bolsas y Futuros, aquí en la parte de contacto, directamente, aquí podéis enviar, entráis aquí y ponéis aquí vuestros nombres, los datos, y me ponéis un mensaje y esto me llega a mí directamente. Con esto, pues yo, os llamo el día que os venga mejor, charlamos un rato y os explico un poco cómo funcionan las cosas y vemos a ver si con estos mensajes vosotros podéis mejorar vuestros resultados en la bolsa, que al final es de lo que se trata. Robi es un valor que me parece interesante lo que está haciendo, atención. Es un valor que llevaba una subida muy grande y que en el momento que aquí perdió la media de 200, yo os dije que cuidado porque podían haber caídas muy violentas. Sin embargo, no se han producido o no se han producido aún, ya veremos. De momento, primera caída, intenta recuperar la media, no puede. Fijaros, esta vela es una vela fea, es una vela que acaba en la zona de mínimos del día, después de una mecha larga, y suele ser una vela de rechazo y después viene una caída. ¿Qué pasa? Que aquí en esta caída pierde los mínimos y anuncia muerte, pero este día marca una vela blanca que recupera el soporte perdido y a partir de ahí mejora, ¿vale? Toca la media otra vez, vuelve a caer
Y aquí ahora vuelve a tocar la media, supera estos niveles de ahora y está ahí luchando por mejorar el aspecto. Bueno, pues es un valor que realmente lo ha tenido todo a favor para caer y no ha caído, y eso suele ser una señal positiva. A partir de aquí está haciendo ya una sucesión de máximos y mínimos crecientes, pero realmente la clave estará en la superación de estos máximos que aquí produjeron estas ventas importantes en la zona de 62,85. Si fuera capaz de superar esos 62,85, el aspecto de Robi cambiaría radicalmente a mejor. Pero también os digo que hasta que no supere esos niveles hay que ir con cuidado, porque todo esto podría perfectamente ser una consolidación bajista después de la caída y continuar con caídas muy fuertes. De momento, la posibilidad de caídas muy violentas sigue activada en Robi. Así que cuidado, se cancelaría esa alerta de caídas muy importantes solo por encima de 62,85. Y bueno, pues este es uno de los valores que también ha subido esta semana. Vemos que las subidas han sido en Ferrovial del 7,35%, de Solaria del 7,6%, de Inditex del 6,19%, de Acciona del 6,03% y de Robi del 5,69%. Esto ha sido la cara de la semana y ahora vamos con la cruz. Porque la cruz ha sido muy dura con los tres bancos alcistas que habíamos dicho que eran alcistas, ¿no? Y que yo tengo en cartera también, por ser alcistas. Bien, estamos hablando de Bankinter, Sabadell y CaixaBank. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ha pasado una caída cercana al 20% desde los máximos en muy poco tiempo. Una caída muy violenta. Bien, hay que pensar que son valores alcistas, ¿no? Entonces los valores alcistas en los momentos de caída se puede comprar. El problema está en que no sabemos nunca cuál es la caída adecuada, ¿no? Porque aquí a lo mejor ya teníamos una caída y desde aquí ya vuelve a subir con fuerza. Aquí la caída es un poco más grande, aquí la caída es muy grande, luego viene el rebote, aquí hay una caída pequeña, ya sube, pequeña más o menos y ya sube, ¿no? Aquí hay una caída que es más fuerte, pero ya vuelve a subir. Y aquí el problema está que en esta caída, claro, nunca sabes el nivel de compra porque es un valor alcista. Entonces aquí lo ideal es ir comprando a medida que va cayendo valores alcistas. Claro, en este caso yo compré pues un poco más aquí arriba, ¿no? Y entonces me he comido una caída bastante fuerte, tengo pérdidas latentes entre el 7 y el 9% en estos valores. Pero bueno, también hay tres valores que les he ganado entre el 7 y el 9% ya en operaciones cerradas, ¿no? Con lo cual, al final no es grave del todo. El tema está que viendo el aspecto de Bankinter, esto es un apoyo claro en la zona de la media 200. Además, tenemos aquí un soporte bastante claro, más bien una franja de soporte, porque si tocamos aquí este nivel, está muy cerquita. Esta es la franja de soporte que ha aguantado perfectamente. Lo normal es que desde aquí venga un rebote hasta pues más o menos la zona de 5.50 o por ahí, y a partir de ahí vendrá la hora de la verdad, porque esto podría ser una primera caída, un rebote y ya perder estos mínimos y empeorar el aspecto claramente y dejar de ser alcistas. Es decir, que un valor deja de ser alcista muchas veces cuando se produce una caída así, que es una primera señal, luego hay un rebote y luego continúa cayendo, ¿no? Es como si aquí después de esta caída hubiera rebotado hasta aquí y aquí hubiera seguido cayendo y perdiendo los mínimos, ¿no? Hubiéramos llegado a la conclusión de que la tendencia de medio plazo hubiera pasado de alcista a bajista. No ocurrió, siguió subiendo y aquí no ha pasado nada. Después de esta caída también podía haber desde aquí rebotado y seguir cayendo. La clave está que la caída que toca la media o se pasa un poco de la media y luego rebota y pierde esos niveles es cuando realmente es cuando vienen los problemas de medio plazo. Ahora mismo de momento no pasa nada. Hay que seguir confiando en Bankinter. Hay que pensar que ahora tendrá un rebote. Debería tener un rebote superior. De hecho, si no tuviera un rebote y cayera un poco más, teníamos que pensar que es esto, ¿no? Que todavía no ha tenido un rebote de la caída. Tiene que tener mínimo un rebote
pues del 38,2% o del 50% de la caída, esta caída de aquí. Entonces aquí ahora, por ejemplo, si ahora empieza a recuperar, pues eso, mínimo tendría que llegar a la zona de 5,44, probablemente a la zona de 5,57, y aquí sería un poco la zona de la verdad, ¿no? Veríamos si esto aquí no ha pasado nada, continúa subiendo o qué. En el caso de Sabadell también estamos en una situación parecida, la caída es muy fuerte, ¿eh? Fijaros que estamos hablando de un valor que pasa de 0,864 a 0,645, ¿eh? De 0,864. Eso son caídas muy abultadas. Es verdad que este valor pues nos tiene acostumbrados a movimientos muy fuertes, pero de 0,864 a el mínimo que hemos marcado aquí en 0,645 hay 21,9 céntimos, que realmente supone una caída del 25%. O sea, fijaros qué barbaridad, ¿no? O sea, desde aquí, normalmente cuando cae esta zona de aquí, ya se puede comprar, en teoría. En teoría se podía hacer las primeras compras. Si no, cayendo aquí, pues esta zona es una zona de compra ya clara, de un valor alcista después de una caída tan fuerte. Pues todavía te comes esta caída. O sea, fíjate que aún haciendo las cosas bien, muchas veces pues tienes caídas más potentes, ¿no? A ver, en teoría no pasa nada porque el rebote va a venir y cuanto más fuerte sea la caída, más grande va a ser el rebote. Lo interesante es que ha perdido y recuperado la zona de 0,666, o sea, esto es quizá lo importante. Y aquí la clave va a ser ver cómo viene el rebote. La vela del viernes no es mala porque acaban los máximos del día. Ver cómo viene el rebote y si después del rebote perdiera esta zona de mínimos de 0,645, pues ahí es cuando deberíamos concluir que las cosas están mal para el Sabadell. Pero de momento es de los valores que, aunque toque la media de 200, aunque se pase un poco de la media de 200, luego continúa subiendo otra vez. Así que de momento debemos de pensar que esto más bien parece una ocasión de compra que una salida del valor. Además, también estamos hablando de que la estrategia de este verano es no actuar ante movimientos fuertes a la baja ni fuertes al alza. Es decir, si hay un movimiento fuerte a la baja, tranquilos, se compra y se espera, y si hay un movimiento fuerte a la alza, se vende y se espera. No hay problema porque es difícil que siga subiendo mucho, nos lo perdamos, y es difícil que siga bajando mucho y perdamos mucho, aunque sigue siendo arriesgado. Pero bueno, esa es la situación, tanto en Bankinter como en Sabadell, y hay que sumar la de CaixaBank. Pensemos que la caída de Bankinter de esta semana solo ha sido el 12,6%, de Sabadell del 11,2% y de CaixaBank del 9,4%. Bien, CaixaBank se le ve un poquito más fuerte quizás, porque esta vela fue mejor, la de ayer también es buena, y se ha apoyado justo en la media de 200. Ni siquiera ha perdido el soporte anterior, que sería este de aquí. Entonces, bueno, pues yo CaixaBank lo compré un poquito más abajo, ya lo compré aquí, las otras tengo un poquito más altas, y bueno, la cosa es que cuando vayamos ganándole algo a cada una, pues iremos vendiendo y iremos operando de esta manera, ¿no? Si le ponemos, por ejemplo, al Sabadell un gráfico semanal, vamos a ver cómo realmente esta fue una semana de vuelta, primera semana bajando, segunda bajando. En teoría, a partir de aquí esta semana podría ya empezar a recuperar. Vamos a ver si así es. Luego tenemos a Grifols, que Grifols, atención porque lo de Grifols tiene tela también, ¿eh? Grifols es un valor que lo estaba haciendo muy bien. De hecho, yo lo estuve analizando aquí en estos vídeos y os dije que la superación de este nivel me parecía muy importante. Me parecía muy importante porque era la primera vez que superaba la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, viene una caída muy fuerte y podíamos estar en el inicio de algo importante, ¿no? De un cambio de tendencia grande. Para eso era una situación clave que no perdiera esos niveles, ¿no? Esta zona de aquí de máximos, que ahora era una resistencia, se convirtiera en soporte, como así hizo,
y a partir de aquí continuará subiendo. Evidentemente yo aquí tenía comprado este valor. Luego, ¿qué pasa? Que llegó aquí y un buen día sacó una noticia de que, bueno, pues que la empresa no estaba muy bien a nivel patrimonial, a nivel financiero, y que lo más probable era que hiciera una ampliación de capital para un poco tener un poco más de holgura con su empresa y hacer las cosas más o menos mejor, ¿no? Eso normalmente sienta muy mal a la compañía, porque todo lo que sea pedir dinero al mercado para ampliar negocios suele ser una buena señal, pero lo que sea porque hemos perdido dinero y queremos un poco mejorar la situación de la empresa, muchas veces tiene una lectura negativa. El caso es que la lectura fue muy negativa el primer día. A partir de aquí, la empresa dijo, ostras, no es bueno esto, vamos a recular, vamos a decir que no, vamos a hacer una ampliación de capital. Y en 2 días subió mucho, pero luego empezaron a salir voces y decir, no, es que tenéis que hacer la ampliación de capital, porque la situación de la empresa no es buena. Y eso mismo ha hecho que haya vuelto otra vez abajo, ¿no? Entonces ahora ya no sabemos si la va a hacer o no la ampliación de capital, pero lo que sí que sabemos es que el mercado le ha dado la espalda, que ya no lo está haciendo bien. Y que ahora, pues bueno, desde esta última subida, ¿no? Podemos decir que fue esta de aquí, ya la situación es compleja, porque está ahí luchando con la zona del 61,8%. Y que si pierde un poquito más, ya técnicamente debería volver a la zona de los 15. Así que y ya se volvería a poner claramente por debajo de la resistencia, que ya se ha colocado, y ya no tiene buen aspecto, porque todo el buen aspecto que tenía ya se ha perdido. Eso es lo que pasa a veces, ¿no?, en esto de la bolsa, que solo porque tenga muy buen aspecto, el aspecto no está exento nunca de empeorar. Y es lo que ha pasado en Grifols. También lo vimos en Farmamar, ¿eh? Farmamar tenía un gráfico muy bueno y bueno, pues ha vuelto a hacerlo mal. Ahora está luchando ahí por volver a hacerlo mejor, pero ya ha hecho algo, cosas raras, ¿no? Y ahora en Grifols pasa lo mismo. Así que, bueno, pasó también en Técnicas Reunidas. También lo estaba haciendo bien y de repente pues lo ha empezado a hacer fatal. Esto es la bolsa, señores, esto era así. Estas cosas pasan. La bolsa 2 más 2 no siempre son 4, ¿no? Hay veces que cambia y el aspecto de repente cambia. Es por eso que yo siempre soy muy partidario de seguir los gráficos y de mantener posiciones mientras el mercado lo justifique, pero en los momentos en los que el mercado deje de justificarlo, hay que salirse, nos guste más o nos guste menos la empresa. Eso de enamorarse de las empresas y seguirlas ahí a muerte como si fuera nuestro equipo de fútbol, eso se ha acabado. Eso no funciona. Aquí tenemos que ser absolutamente convenencieros, chaqueteros. Aquí hay que estar en lo que está fuerte y irnos siempre con los más fuertes, y a los que están débiles darles la espalda claramente. Y eso, que son valores que en la vida real no deberían ser así, en la bolsa son así. Así que hay que estar en lo fuerte y no hay que estar en lo débil. Ahora, ¿desde qué ha pasado esto que pasa en Grifols? Pues que está débil. Pues que esta semana ha perdido un 9,30%. Si nos ponemos los gráficos semanales, lo que vemos es que esta semana intenta recuperar y esta vela negra. Esta semana es la fea. Esta es de dudas y esta es la fea. Por lo que esta semana es la que de verdad pierde el nivel de resistencia que aquí era soporte, y ahora es cuando la probabilidad de que continúe cayendo es muy grande. Bien, Repsol ha perdido esta semana también posiciones, no ha perdido tanto como las otras, pero a mí lo que está haciendo Repsol ya me está empezando a generar ciertas dudas, más que nada porque el precio del petróleo, yo creo que ya lo dije, ¿no? Y cuando llegó a la zona de 138, por ahí, que para mí eso debería ser un techo, conforme lo estaba haciendo. Y de hecho Repsol es un valor que históricamente es la definición perfecta de un valor cíclico, ¿no? Un valor cíclico es aquel en el que con el tiempo tiene subidas fuertes, caídas fuertes, subidas fuertes, pero no suelen irse muy lejos de los máximos anteriores, caídas fuertes, subida, caída. Fijaros que estos son años, subida, caída, ahora subida, y lo normal es que ahora venga caída.
Entonces, bueno, esta vez se ha pasado de subir, ha subido más de lo que se esperaba, pero ahora enseguida viene la corrección, ¿no? Y el hecho de haber superado técnicamente un máximo histórico y perderlo, pues es una señal de fallo alcista. Y los fallos alcistas suelen tener implicaciones bajistas. Así que bueno, a mí es un valor que ya está haciendo una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y hasta que no rompa esa sucesión yo no creo que haya que entrar. Es verdad que está por encima de la media 200, pero siendo el valor que es un valor cíclico a estas alturas y ya con una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, solamente yo creo que habría que entrar en Repsol caso de superar esta zona de aquí de los 14.10. Mientras eso no pase, lo más normal es que continúe con esta tendencia bajista que ha iniciado. Así que de momento yo estaría tranquilo, fuera, viendo los toros desde la barrera. Y bueno, pues estos son los 5 valores que peor lo han hecho en la semana. Hemos visto los que mejor lo han hecho, los que peor lo han hecho, y ahora vamos a ver 5 valores en esta ocasión también de la bolsa española. 5 valores que a mí me han llamado la atención. Estos valores, estos últimos 5, no siempre son de bolsa española, y no siempre son valores alcistas, y son valores que por lo que sea tienen algún punto de interés, ¿no? Y me ha llamado la atención cuando he hecho un vistazo general a todos los gráficos. Bien, el primero de ellos es SACIR. A ver, a mí SACIR me gusta mucho, es uno de estos valores que yo tengo en mi planteamiento de comprar en las caídas y vender en los rebotes, y lo que me gusta es que se ha apoyado en la media 200 y justo ha corregido el 50% de la subida, ¿eh? Fijaros que de 2,67 baja a 2,21 y a partir de aquí ya parece que hay que recuperar. ¿Qué ocurre? Que esta vela a mí no me gustó nada, la verdad. Es un valor en que yo hubiera entrado seguramente en esta zona, pero viendo esta vela, la verdad es que me generó dudas, ¿eh? Porque es una vela negra muy contundente y justo pierde la media 200, y aquí si perdía estos niveles se ponía feo. No los perdió, y a partir de ahí lo está volviendo a hacer bien. En pura teoría, la superación de los máximos de esta vela negra, que son los 2,362, sería una señal de toma de posiciones en SACIR, y se podrían tomar posiciones. Y en teoría, solamente precios por debajo de 2,20 serían zona de venta. El gráfico de medio y largo plazo tiene muy buen aspecto y cada apoyo en la zona de la media suele ser una señal muy buena de compra. Aquí es verdad que dio una señal negativa que fue falsa y luego la recuperó enseguida. Ahora la situación me parece muy interesante. Si supera estos niveles, más clara todavía, pero aquí ya me empieza a dar señales positivas. Bien, Fluidra. ¿Por qué traemos aquí a Fluidra si es un valor claramente bajista? Bueno, pues lo traemos aquí porque es verdad que es un valor claramente bajista. Vamos a ponerle bien los retrocesos de Fibonacci, porque aquí desde estos mínimos lo que vemos es que ha llegado a la zona del 61,8% de Fibonacci, que sería el retroceso máximo, a partir del cual, si continuara bajando, ya marcaría muerte, porque podría ir al inicio del movimiento, pero desde aquí las posibilidades de que se gire al alza son grandes. Así que cuando vemos una situación así, muchas veces hay que buscar señales de corto plazo que nos den entrada. ¿Y qué vemos en el muy corto plazo? Pues vemos esta vela negra, que es una vela que nos marca mucho, ¿no? Esta vela negra, estamos hablando de una apertura en 19,48 y un cierre en 18,37. Lo que nos dice la teoría es que si superamos esa vela negra en los próximos días, nos da una señal de compra, y la superamos precisamente el viernes. También es cierto que si vamos en el muy corto plazo, aquí vemos una caída, aquí vemos una subida, una caída que pierde los mínimos y una subida que supera los máximos. Por lo que la sucesión de máximos y mínimos decrecientes de muy corto plazo se rompe, y eso suele ser una señal alcista. ¿Qué pasa? Que cuando se produce una señal alcista de muy corto plazo en un valor en el que posiblemente hayamos llegado a la corrección máxima que debería tener, podría ser una gran ocasión de compra, porque desde aquí podría ser el inicio de un cambio de tendencia en Fluidra, en una empresa que lo estaba haciendo realmente bien.
¿Eso significa ya que yo vaya a comprar y ya confío en ella para siempre y ya está? Pues no, no significa eso, ¿no? Pero cuanto menos es un dato que hay que tener en cuenta. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviera a Fluidra como una de las empresas que más me gustaran, si yo conociera desde dentro Fluidra y tuviera constancia de que Fluidra es una grandísima empresa y que creo que cada vez lo va a hacer mejor, que el negocio va muy bien y que todo va perfecto, aquí sería momento de tomar posiciones claramente. Si no sabes nada de la empresa, ¿no? O solo lo que se publica, como es mi caso, ahora mismo aquí se pueden tomar posiciones o no. Si se toman posiciones, se puede tomar una posición de largo plazo perfectamente. Una posición de medio largo plazo con un stop por debajo de los 17,74. Esa sería una posición tranquila para dejarlo durante tiempo, y a lo mejor esto podría ser una onda 1, una onda 2 y aquí romper los máximos y seguir subiendo. Así que ya veremos, ¿no? O incluso lo que se puede hacer es ir tomando posiciones a medida que va dando señales más positivas, ¿no? Tomar aquí alguna posición pequeñita con un stop aquí que está más alejado, de manera que si empieza a hacerlo mal te sales con pocas pérdidas, y aquí ya si supera estos niveles, la zona de 22,58, se toman más posiciones, y ya si luego supera la media, tomar más posiciones todavía, ¿no? Son cosas que se pueden hacer. Desde luego es un valor a vigilar, es un valor que está dando señales de corto plazo y que ha llegado a la corrección máxima teórica. GR Energy. Bien, GR Energy es un valor que lo está haciendo estupendamente bien. Es un valor que supera la media 200, aquí consolida, sigue subiendo, cae hasta la zona de la media 200. Aquí hizo una ampliación de capital, pero a diferencia de otras ampliaciones de capital, esta ampliación de capital fue una ampliación acelerada en la que ofrecieron un descuento de casi el 10% para acometer nuevos negocios y para, en teoría, ganar más dinero. Cuando eso ocurre, muchas veces es una señal positiva, aunque la señal realmente positiva a nivel técnico cuando hace esto es si supera los máximos de este día. Aquí este día marca un máximo de 35,16, un mínimo de 32,20, y al momento que supera 35,16, que fue ayer viernes, pues es el momento que nos da señal positiva y alcista. Así que ahora mismo, después de esta corrección, debería volver a ganar altura. Os tengo que decir que yo aquí la tengo comprada y sí que tengo una orden de venta por aquí a mitad camino más o menos, porque mi estrategia de verano no contempla ahora mismo mantener posiciones más allá de ganarle entre el 7, el 10, el 12%. Otro valor interesante, Iberdrola. Bien, ¿por qué es interesante Iberdrola? Bueno, pues es interesante primero porque ha recuperado la media 200 y segundo por estas dos velas, ¿no? Esta vela blanca es una vela que normalmente suele conllevar nuevas subidas, y luego esta otra vela blanca también. Es decir, que el hecho de que se hayan dibujado estas velas blancas normalmente es una señal de fortaleza. Fijaros cuando pasa aquí, ¿no? O sea, una cosa es que pasen tres seguidas, pero aquí una vela blanca hace que suba, una vela blanca larga hace que continúe subiendo, esta vela blanca también es de fortaleza y sigue subiendo, esta vela blanca también. Y ahora aquí se producen, después de una caída fuerte, cuando se produce una vela así de blanca, suele ser bueno. Y aquí otra vez, ¿no? Entonces, está ahora mismo luchando por recuperar niveles. Es verdad que aquí tiene esta zona de aquí, que es una zona de teórica resistencia, la zona de 10-18, ahora una vez ha repartido dividendos. Y bueno, yo creo que esta vela ha venido justo después de repartir dividendos. Era el viernes, ha repartido dividendos, muchas veces cae después de los dividendos y marca vela negra. Por lo que la superación de los 10,105, en teoría, estando por encima de la media 200, nos daría una buena señal de compra. Con un stop por debajo de los mínimos que haga aquí, o si marca un poquito más de mínimos. Pero bueno, me parece un valor interesante, me parece un valor interesante también porque pensar que Iberdrola tiene mucho que ver también con energías renovables, y en algún momento podría seguir un poco la explosión, ¿no? Esta de las energías renovables que ya está ocurriendo de alguna manera, ¿no?
con GR Energy, con Solaria, con Acciona Renovables y bueno, creo que es un sector que sí que está mostrando una cierta fortaleza. Es verdad que aquí la regulación eléctrica pues está haciendo que haya muchos vaivenes, ¿no? No me gusta a mí estos vaivenes en estos valores, pero técnicamente está en una situación justo de recuperar la media en la que se podría comprar con un stop cercano, ¿no? Eso es quizá lo importante. Y bueno, por último, CIA Automotive. Fijaros que es un valor que lo estaba haciendo bastante mal hasta que salió del IBEX. Y fue salir del IBEX y empieza a hacerlo bien. Esas cosas pasan a veces, bueno, me parece muy interesante el hecho de que esta corrección, este movimiento lateral por encima de la media de 200 se esté definiendo al alza. Creo que una vez superado, bueno, no lo ha superado todavía, creo, la zona 20, mira, 23.94, máximo 23.96, y aquí cierra 23.94, aunque marca 24.02. Bien, en teoría, en pura teoría, superando los 24.02 del viernes, marca compra con stop por debajo de los 22.06. Bien, estamos hablando de un stop cercano al 8% por ahí, pero en teoría es un valor que después de aquí de dudar vuelve a ser alcista y podría volver a hacerlo muy bien. Ya os digo que estando en la época estival que estamos, pues quizá hay que darle menos crédito, ¿no?, a estos movimientos, pero sin duda es una figura que llama la atención, que hay que comentarla y que si luego desde aquí sube, pues que no digamos, ¿no?, que no lo hemos dicho. También ahora fijaros que rompe, ¿no?, la especie de triángulo al alza. Para mí la vela del viernes es una vela importante, por eso la hemos sacado aquí. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya parecido interesante estos análisis, sobre todo que os ayude a tomar vuestras propias decisiones y que sigáis viendo estos vídeos, que bueno, que si tenéis algún conocido que sepáis que le interesa la bolsa, pues que se lo recomendéis, que le digáis que hay uno por ahí que habla de bolsa y que bueno, que por lo menos dice las cosas que ve y no tiene pelos en la lengua. Y bueno, que sigáis viendo estos vídeos de bolsas y futuros, ya sabéis, en Twitter, en Facebook, en todos estos sitios. Pasar una muy feliz semana.